En comparación al anterior vídeo de mejores personajes de cada elemento de Genshin Impact, ha cambiado bastante esta tier, pero sobre todo el power creep del que hemos hablado continuamente, que sobre todo impactó, para la redundancia, el título de Genshin Impact, en la nación de Natlan, es mucho más abrupto que anteriormente y no sé hasta qué punto van a llegar posteriormente en SNES Naya, ya que el power creep agresivo es algo normal en los gachas para vender, pero además es algo que han hecho en Honkai Star Rail y que llegó un punto en el que literalmente cada banner power creepeaba a lo anterior que llegaba en el propio juego, hasta un punto de sentirse bastante insano, incómodo, inhumano, incluso que hiciese que Honkai Star Rail pasara de ser uno de los 3 gachas junto con Genshin y Guwa más vendidos a irse un poquito más lejos, rotando bastante más y perdiendo algo de confianza de los jugadores. Actualmente tenemos modificaciones increíbles en los mejores personajes de cada elemento de Genshin Impact y os voy a traer un carry, un soporte y mencionaré algunos personajes de 4 estrellas también de cada elemento, aparte de especulaciones en el futuro de personajes de Notre que puedan llegar, pero desde luego os adelanto que lo que ya conocemos, que es Nefer, Flins, que viene en semana y media, Lauma, está en el top. Y está en el top de forma indiscutible. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad dejar todos los puntos del hype aquí en este vídeo para que se recomiende, se posicione, que ya tenéis 2 bendiciones al día solo por apoyar el canal como lo hacéis de forma free to play. Gracias por ello. Bienvenidos invitados a los directos. Estamos ya con el sorteo de las 200 bendiciones lunares y tenemos una mecánica muy divertida. Los que vengáis a los directos os animo también a uniros, porque cada vez que sorteamos una, la gente está contando, pues quedan 185, quedan 184. Está divertido al final, como un coleccionable de un videojuego. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con el mejor personaje de cada elemento. No hay un orden, pero si queréis también saber de qué elemento es mejor a peor, os adelanto que la Nemo está en horas bajas. Y que lo único que se sabe de la Nemo, que es Barca, que puede que rescate la Nemo, se va a ir al permanente, o eso se dice. Y que se vaya al permanente implica que quizá incluso pueda ser bueno en principio, pero que va a ser dentro de lo bueno lo peor, como mucho. Y eso es una buena noticia, siendo optimistas. Siendo pesimistas, como lo fue Mizuki, puede que se vuelva a posicionar como peor personaje del juego, que Mizuki es peor que Ifa, que es un 4 estrellas. Así que vamos a empezar hablando del Dendro, ya que Lauma es Dendro, ya que Nefer es Dendro y que literalmente una de las 2 reacciones que han presentado en Notcry, habrá muchas más, es el Bloom lunar y ha cambiado muchísimo a día de hoy. Nahida no es ni de lejos uno de los mejores dendros actuales del juego. Los 2 mejores dendros, carry y soporte, son Lauma y Nefer. Lauma es Nahida en mejor y sobre todo con la C1 cura ya la hace indiscutiblemente un personaje más completo. Son compatibles, es decir, es lo mismo que en su momento Xilonen y Kazuha, solo que ya habéis visto que Xilonen reinó y triunfó por encima de Kazuha, solo que ahora comparten elemento, con lo cual, a nivel de lo que os expliqué en otros vídeos también, de que los arcontes tienen fecha de caducidad y además cronológica, y según salieron son personajes que ya de por sí en la misma fecha que toque se los van a quitar de encima. Pasó con Venti, pasó con Songli, pasó con Raiden y ahora le tocaba a Nahida, como estuve avisando durante todo el año anterior, y efectivamente le tocó, salió Lauma. Y por otro lado, Nefer. Nefer es un carry excepcional, va a salir siendo top 3, es decir, Mabui, Kaskork, Nefer. Todo el resto de carries que os guste van a estar por debajo de Nefer. Tiene algunos problemillas que hablé en otro vídeo, pero es objetivamente y actualmente top 3 de carries, mejor carry dendro, y el mejor soporte dendro es Lauma de lejos. Si hablamos de Phil, te falta el 4 estrellas, básicamente podríamos mencionar a Nahida. No es que Nahida sea un 4 estrellas, ya me van a funar, sino que es verdad que sí que podría entrar por aquí como otra alternativa muy buena, pero por debajo de Lauma y de Nefer. Como 4 estrellas dendro, realmente tendríamos 2 alternativas que pueden complementar muy entre comillas, sobre todo el meta actual de Bloom y Hyper Bloom gracias a Lauma, y son, por un lado, Yao Yao, por el tema de que también complementa la curación si no hay Lauma C1, y por otro el viajero dendro, que dentro de lo que cabe, no, el viajero es 5 estrellas, no sé qué, es gratis T6, es 4 estrellas. Callao. Puede hacer el trabajo muy decentemente por la aplicación en área, solo que tiene limitaciones en comparación a otros personajes. Pero por ahora, y empezamos con el Power Grip, Lauma y Nefer son los mejores personajes dendro, muy de lejos al resto. Siguiente, tengo puesto el elemento Piro.
No van por orden, tranquilos. El mejor carry y que podría ocupar casi el puesto de uno de los mejores, por no decir el mejor soporte, porque es el soporte piro que más aparece en los 10 mejores equipos del juego, es Mavuika. Pero vamos a dejarla con su puesto de carry. No se sabe si va a haber un carry mejor. Se dice que Alice ya no va a venir durante Notcry, a lo mejor sí que viene de sorpresa. Pero Mavuika es el mejor carry piro y en mi opinión pensé que por encima de Arlequino no power creepearían el piro y sacarían otro carry piro, lo hicieron y mucho mejor. No sé si va a pasar ya con Mavuika, espero que no realmente, pero por ahora Mavuika desde la 5.3 al menos ha durado un año completo, que es más de lo que duró Arlequino. Y si hablamos de soportes, creo que antes de que diga el nombre voy a pedir que lo escribáis en los comentarios, Boken da Boken, y que deis un buen like al vídeo, porque damas y caballeros, el impower creepeable, el señor que ha sobrevivido 5 años al juego y que es parte del mejor equipo del juego. El 4 estrellas que tuvo un desarrollo de personaje más poderoso que incluso de los animes que más os gustan, que a día de hoy es considerado personaje de Natlan, pero que puede que tenga competencia dentro de poco. Don Benito. Pero aquí viene la otra parte. Quizá, y lo siento, pero Xiangling a día de hoy es un personaje que sí que era muy fuerte en su momento, pero cada día está siendo menos usada. Haré un vídeo aparte hablando solo de Xiangling. Pero Durin es un personaje que viene a la 6.2, que es una mezcla de Bennett y Xiangling, que va a ser el healer del equipo, mucho cuidado con esto, como Bennett, pero que va a hacer ataques coordinados, que van a escalar mucho más que lo que puede escalar Xiangling, que puede que tenga alguna relación con las reacciones lunares, pero que se dice que puede mejorar lo anterior, al igual que ha hecho Lauma, y que hasta ahora hay leaks, los que seguís los leaks, que dice que además baja resistencias piro. Hidro, mucho cuidado con la resistencia a hidro, por los vaporizados lunares, y Anemo, por si hay algún torbellino por ahí, que capaz entra muy bien también en equipos internacionales antiguos con algún Kazuha que se conocía y tal. El tema del Anemo pues quizá puede venir bien para quizá Barca en el futuro, por lo único que sabemos que es el único Anemo que vendrá en Notcry. Así que Durin puede entrar aquí, tenerlo muy en cuenta, y sí, se sabe que Durin y Columbina serán dos de los personajes más poderosos de todo Notcry, sobre todo porque son soportes, así que atentos con Durin. Vamos con el siguiente elemento, que es el Hidro. El Hidro está claro, pero dentro de estar claro hay un personaje que va a hacer ambos roles, se supone, y puede que sea el power creep de ambos, sobre todo porque, como os dije con Nahida, el siguiente arconte que va a tener dificultades, pocas sinergias con el meta futuro, y que posiblemente en SNES Naya puede que sea útil al igual que Nahida actualmente, pero puede que haya muchos nuevos personajes que coincidan mejor con el futuro y los futuros equipos sinergias que se jueguen, es Furina. Así que el actual mejor personaje Hidro y el mejor carry Hidro son Neuvillette y Furina, pero se dice que Columbina puede que sea carry y soporte al mismo tiempo, al igual que Mavuika, que se convirtió en el mejor carry y el mejor soporte piro, o sea que va a ser mejor que Neuvillette si es carry, y en caso de ser soporte creo que de primeras no va a ser mejor que Furina, ahora lo desarrollo un poquito más, pero básicamente hay una diferencia, y es que puede que no sea mejor que Furina en el sentido de bufar, porque Furina no puede bufar las reacciones lunares, porque como siempre os expliqué, Furina nunca bufó las reacciones en general, bufó el daño bruto de los personajes. Y Columbina puede que tenga un daño bruto muy alto, que se combine bien con Furina, al igual que Nahida con Lauma, pero que las reacciones lunares sean infinitamente mejor con Columbina, y que Flinch, Nefer, el futuro resto de carries de Notcry, incluso de SNES Naya, sean y son los que se conocen actualmente sinérgicos 100% con Columbina, más no se juegan con Furina. Nefer y Flinch no se juegan con Furina. Ahí no te dan mejores daños en los equipos de Flinch que la propia Furina, simplemente por el hecho de cómo funciona, llevarse de instructor, bufar las reacciones lunares, ahí no suma un 35% a C6 de daño, reacciones lunares, etc. Así que puede que esto ocurra con Columbina y que sea o bien el mejor carry por encima de Newbie, o bien un muy buen soporte junto a Furina, y en el futuro hagan personajes que funcionen mejor con Columbina que con Furina. Esto tenerlo muy seguro, al igual que os avisé de Nahida, ocurrirá. Furina creo que tiene más difícil quedarse un pelín más fuera tan rápido como Nahida. Va a seguir siendo muy poderosa, pero Mavuika ya no funciona con Furina, y de hecho el best in slot actual de Furina es con Skirk. Entonces, capaz dejan a Furina aquí, o se combina Furina-Columbina con el equipo de Skirk, pero Columbina será más global en el futuro por el hecho del power creep y venderlo futuro, que esto ya lo conocéis. Así que este es el Hidro. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor
señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Electro. Aquí he tenido algunos sentimientos encontrados y me he dado cuenta que no hay picks tan sólidos como soporte Electro a día de hoy, pero sí hay un carry indiscutible. El mejor carry a día de hoy, y que todavía no ha salido, es Flints. A nivel números, sin tener en cuenta que el equipo de Flints que se testea ahora es con Aino y Sakarosa, que son 4 estrellas, y que en el futuro seguramente sean Durin y Columbina, o Columbina y algún otro personaje mucho más fuerte como soporte que sume a ese equipo, ya tiene la corona de mejor carry, de mejor DPS Electro por encima de Varesa, sin desmeritar a Varesa, mención honorífica aquí en los Electros, pero el presente de Flints ya es más fuerte que Varesa con piezas relativamente malas, será mucho mejor en el futuro, y Flints tiene la corona de mejor DPS Electro, mención honorífica a Varesa. Ahora, soportes. Ha sido muy raro porque actualmente los 3 mejores soportes son Jansan, siendo 4 estrellas con 2 equipos en el top 5, que serían Varesa y Mabuika. Kuki Shinobu, que no tiene equipos reales en el top 10 hasta que ha llegado Lauma, pero los equipos de Lauma rankeados en el top 10 van a ser con Nefer, Bloom Lunar sin Hyper Bloom, con lo cual Kuki siempre fue muy sólida, pero para cuentas iniciales y no hablando de techos y mejores equipos del juego. Pero hay que respetar lo que hace Kuki, incluso con el healing para combinarse con Furina, el Heizam y demás, con lo cual Kuki y Jansan están ahí, pero un personaje que me ha sorprendido y que puede hacer la del triple maestría Hyper Blooms mejor que Kuki, y que va a estar en el equipo de Flints, es Inefa. Y muchos la habéis esquipeado y mucha gente aún sigue considerando a Inefa quizá desplazada, no tan útil, o quizás si quieren esquipear el equipo completo de Flints, pues Inefa no hace falta, y es verdad. Y de hecho el argumento para quizá no ponerla por encima de Kuki o Jansan es eso, que Inefa es solo para Flints, y esto es totalmente una verdad como una casa. No es tanto como Scoffy, que de repente nos dimos cuenta que Scoffy mejoró un montón de equipos, y Kono sin Skirk, Scoffy en solitario es increíble para cualquier combinación que cumpla pues Hidros y Críos como su pasiva. Scoffy no es tan, perdón, Inefa no es tan así, sí que es mucho más individual para Flints. Por eso es que menciono por encima a Inefa. Veremos a ver los techos de Flints, pero los soportes a día de hoy más poderosos Electros son Kuki y Jansan, siendo 4 estrellas, aunque tienen sus peros. No hay un soporte establecido Electro que pueda reinar sobre el resto de forma clara como los anteriores elementos. Mucho cuidado con esta parte. Siguiente, el elemento Crío. En el elemento Crío está muy claro, y algo me dice que quizá no veremos muchos críos extremadamente poderosos durante Notcry. Quizá algún 4 estrellas, los que seguís los leaks sabéis que se habla de un 4 estrellas Crío por ahí para la 6.4, una cosa así lejana, pero el Crío indiscutible a día de hoy y segundo mejor equipo del juego, e incluso tercero la variante con Newbillet y todo lo demás, Skirk es el mejor carry y Scoffy el mejor soporte. Igualmente creo que aquí no puedo irme del elemento Crío sin mencionar a Citlali como también soporte Crío, que no solo es para Crío sino para el derretido de Mabuika, porque Citlali está en el primer y segundo y tercer casi mejor equipo del juego. El tercer casi me refiero al intergaláctico de Newbillet, pero sin meter a Skirk sino metiendo a Citlali, que justo fue el equipo que se jugó antes de la llegada a la 5.7 de Skirk. Así que Citlali y Scoffy compartirían puesto como mejor soporte Crío, y Scoffy está, a pesar de lo específica, muy entre comillas, que se siente, pero no es así. Scoffy tiene también 2 equipos en el top 3 de mejores equipos del juego, y vuelvo a repetir, quien le apetezca jugar Scoffy con sus personajes Hidro y Crío favoritos, atentos a lo que puede llegar a hacer cualquier combinación de equipos de estas. Es más parecida a H-Bruce, lo que le da mucha versatilidad dentro de su nicho, que a algo específico como es Inefa, que solo es para el equipo de Flints y punto. Vamos con el elemento Geo, porque aquí vienen noticias y como siempre os gusta me dejo lo mejor para el final de los vídeos.
Xilonen es el mejor soporte geo indiscutible y no tiene ningún tipo de comparación, pero ni que se le acerque de lejos. Pero los carries, tenemos a día de hoy a Navia sumamente desplazada, hay muchísimo fan de Navia en la comunidad, disfrutarla, pero ya sabemos oficialmente que Sandrone es elemento geo y será jugable. Y si no lo sabíais, ya os doy la noticia, Sandrone es elemento geo y será jugable. Y se dice que es carry además con Pulonia, que es el robot que mucha gente dice Polonia, Polonia. Así que, damas y caballeros, creo que Sandrone es el carry definitivo geo, definitivo durante unos años, tranquilos, Navia ha durado 1 año y medio, que está muy bien. Y creo que Navia, estando ya desplazada sin haber salido ningún otro carry geo, directamente cede el puesto y en cuanto se anuncie oficialmente Sandrone por ahí, por la 6.5, una cosa así, es muy posible que sea la reina geo Sandrone, un fatui además. Y por último, el elemento que está en horas bajas, damas y caballeros, y es la realidad que en su momento pensamos que era el mejor elemento del juego por el set de sombra verde y la capacidad de mejorar equipos, y a día de hoy, ¿quién lo diría únicamente unos años después? En mi opinión, incluso por debajo del geo, es el peor elemento del juego, y estamos hablando del Anemo. Anemo no tiene representantes especialmente destacados. Si nos vamos a los no solo 10, sino a los 15 mejores equipos actuales del juego, no hay casi representación Anemo, muy forzada y de ciertas formas e incluso sustituidas. Ejemplos, el Raiden Hypercarry por ahí, por el top 13-14, pero Xilonen con C2 es mejor que Kazuha y algún otro concreto, pero realmente el Anemo a día de hoy está sumamente desplazado. Es muy bueno, como dije antes con Cookie, para cuentas nuevas, para mínimos, para gente que esté empezando, para sentir el contenido más fácil. Sigue siendo sólido, que es muy distinto de ser malo, pero en comparación al resto y con la representación que tienen en lo mejor actual del juego, y es lo que hay que más o menos hacerse una idea para poder plantearse que tu cuenta haga frente a todos los retos, maximizar los recursos que obtienes y de ahí poder disfrutar al máximo, o incluso una vez llegues al punto late de decir, vale, hago todo lo que me planteo, sobre todo endgames y demás, con recompensas, conflagración 4 o 5 ya, entonces subo cosas random para divertirme. Ese es un punto muy óptimo. Pues el Anemo ayudaría, pero en un punto muy late con retos difíciles, ya no tanto. El soporte actual más fuerte a Anemo es Kazuha, pero Kazuha ha sido sumamente superado y no tiene representación en el top 15 de mejores equipos del juego. Y como carries están Scaramouche y Xiao, que ellos ya están desplazadísimos, se acercan y da gracias por debajo del top 15. No hay carries Anemo actualmente en el top. ¿Barca puede ser la salvación del Anemo? Pues realmente con la noticia de que puede que se vaya al permanente lo veo complicado, a menos que Hoyoverse le apetezca mandar un personaje muy fuerte al permanente como para que los jugadores nuevos, que sabéis que el tema de elegir un 5 estrellas por aniversario lo volvieron permanente durante el año, para la gente que entre a Genshin directamente según entra puede seleccionar un 5 estrellas, no sé si lo sabíais, pero para quien no lo sepa. Entonces capaz quieren hacer que Barca sea una herramienta mejor que Scaramouche y Xiao para que lleguemos al juego, que mucha gente no va a llegar al juego y pueda elegir un carry muy poderoso, además de que tiene bastante lore desde el principio del juego Barca, y que además el diseño es espectacular, pueda brindar una capacidad más sencilla a cuentas nuevas de poder pasarse el contenido. No lo sé, pero lo que sí sé es que actualmente la Anemo está en horas bajas y Barca hasta la 6.4 se sabe que no llega, así que queda mucho tiempo y casi medio año. ¡Poquito más! Esto es los mejores personajes de cada elemento. Quien ha llegado hasta el final, dejadme en los comentarios qué estáis de acuerdo y qué no y por qué, sin pasarse de la línea como es internet, ya sabéis cómo es, hagamos un poquito mejor internet dentro de esta comunidad que cada día es más grande y eso puede aportar algo al internet en general. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.